Esta escena del intento de muerte de nuestro Señor en su propio pueblo, en su propia aldea, en Nazaret, donde vivía su mamá, donde vivían sus parientes más próximos, debió de ser especialmente amarga para Jesús, muy dura. ¿Cuántos favores no habría hecho el Señor, quizá milagros disimulados, a aquella gente? Había jugado en sus calles, eran sus compañeros, sus amigos. Durante 30 años había vivido allí y sin embargo reaccionan contra él e intentan matarle. Es la segunda vez que intentan matarle. La primera fue Herodes, cuando tuvo que huir, siendo él un bebé, tuvo que huir a Egipto. Pero ¿por qué intentan matar a Jesús aquellos que le conocían y que tenían muchísimos motivos para amarle, quererle, igual a la Santísima Virgen, que estaba, repito, allí entre ellos? Qué dolor, por cierto, el de María al ver aquello. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no les hizo milagros? Porque Jesús no hizo lo que ellos querían. Pasa así siempre. No es una novedad. Intentan los hombres matar a Dios diciéndole que ya no tienen fe, que ya no van a misa, que entran en crisis. Bueno, intentan los hombres matar a Dios cada vez que Dios no se comporta como su esclavo, como el que hace lo que ellos quieren. Dios tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de Dios. Dios al servicio del hombre. Tienes que darme esto y tienes que dármelo ya. Y no te debo nada, jamás te daré las gracias. Tú eres mi esclavo, tú tienes que estar a mi servicio, a mis órdenes. Es terrible esto. ¿Y es tan frecuente? Detrás de tantas crisis de fe, falsas crisis de fe, porque seguramente no hubo fe nunca antes, hay esto, que pueden ser dramas humanos de la muerte de seres queridos, pero que al fondo, aunque ese drama humano, esa tragedia, sea muy comprensible y sea ciertamente un atenuante, pero al fondo de la cuestión está en que no adoramos a Dios, en que Dios no es Dios para nosotros. Dios es el esclavo, el siervo, el empleado, al cual despido sin indemnización, por mal comportamiento, cada vez que no hace aquello que yo le pido. Ya te castigo, te mando a las tinieblas exteriores, te castigo, ya no voy a rezar más, ya no voy a ir a misa nunca más, ya. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde cuando escupes al cielo? ¿Quién pierde? Dios sufre, claro, porque te ama, pero quien pierdes eres tú. ¿Va a resucitar el hijo muerto porque tú le escupas a Dios porque se ha muerto? Pues no. Te encuentras sin Dios y sin hijo. Te van a llamar para ofrecerte el mejor trabajo de tu vida, porque tú digas que ya no vas a misa. Pues no. Te quedarás sin trabajo y sin la ayuda de Dios, sin el consuelo de Dios. Jesús se alejó de Nazaret. Posiblemente no volvió nunca más. Se alejó de Nazaret. Le quisieron matar porque no hizo lo que ellos querían. Apliquemos eso también a la situación histórica que estamos viviendo. No pretendo convencer a nadie ni decir algo que contente a todo el mundo, porque hay personas imposibles de convencer y de contentar. Bueno, pero sí quiero decir algo. Repito, en este momento concreto que estamos viviendo con esta terrible epidemia del coronavirus, hay que decir algo, me parece a mí. Insisto, seguramente esto que voy a decir a alguno le resultará muy ofensivo y me insultará y me matará en el sentido de que dirá, ya no le escucho a este señor más porque no dice lo que yo quiero oír. Pero a pesar de eso voy a decir algo. Cuando en medio de esta situación se está diciendo que es un sacrilegio comulgar en la mano,
Repito, en una situación concreta como la que estamos viviendo, no en las condiciones normales. Yo en las condiciones normales recomiendo siempre comulgar en la boca. Pero en medio de esta situación tan dura, cuando algunos dicen que es un sacrilegio comulgar en la mano, yo recuerdo, por ejemplo, a San Tarsicio, estado en su tumba sobre las catacumbas de San Calixto donde le mataron. San Tarsicio salía de la catacumba con la Eucaristía apoyada en su pecho para llevarla a la cárcel donde estaban los cristianos que iban a ser arrojados a los leones. Y llevaba la Sagrada Eucaristía en sus manos y la distribuía él, un niño, a aquellos enfermos en sus manos. Eran situaciones excepcionales. Y cuando el cardenal Bantuán estuvo tantos años preso en las cárceles comunistas de Vietnam, no podía consagrar el pan. Y le metían en una pequeña botellita el vino de consagrar, diciendo que era una medicina que tenía que tomarse. Y aquello pasó. Era una medicina y podía meterle la pequeña botellita con vino de consagrar. Y él cuenta, ya murió, y es, aunque no esté canonizado, un santo. Él cuenta que durante todos aquellos años en las cárceles comunistas se ponía una gota de vino en el cuenco de su mano. No tenía un cáliz dorado. Es verdad que era un sacerdote, es verdad que podía tocar la sagrada forma, en este caso el vino, pero eran circunstancias excepcionales. Insisto, descalificar, como algunos están haciendo, al Papa y a todos los obispos, insultarles a todos ellos como algunos están haciendo, insultarles, despreciarles, decirles las mayores barbaridades, simplemente porque aconsejan o piden, según las circunstancias, comulgar en la mano, a mí me parece, eso sí, me parece una barbaridad. Repito, sé que algunos dirán, este es un hereje, este es un maldito, también él es un traidor, Bueno, pues si soy un hereje y un maldito, soy un hereje y un maldito con todos los obispos del mundo que en determinadas circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo piden comulgar en la mano. Eso sí, si no quieres comulgar en la mano, no comulgues, haz comunión espiritual, pero no insultes. Vuelvo al Evangelio de hoy. Cada vez que el Señor nos dice algo que no queremos escuchar, matamos al Señor, condenamos al Señor. Por favor, ¿dónde está la caridad? ¿No quieres comulgar en la mano? No comulgues en la mano. ¿Quién te obliga? Haz comunión espiritual, ten paz, pero no insultes, no condenes, no calumnies. Pero ¿cómo pueden hacerse estas cosas en el nombre de Cristo? En el nombre del Dios del amor y de la caridad, muchos se están convirtiendo en auténticos genízaros que sacan sus espadas y se dedican a cortar cabezas. Pidamos al Señor que nos dé, por encima de todo, el amor que Él desprendía de su sagrado corazón, para no insultarnos ni devorarnos unos a otros, como dice San Pablo, como perros rabiosos. Vivimos en una situación extraordinariamente difícil. En muchos sitios ya no hay misa. Muchos ya no pueden comulgar de ninguna manera. Y si a ti se te ofrece todavía la oportunidad de comulgar en la mano, dale gracias a Dios. Pero si no quieres comulgar en la mano, no lo hagas. Haz comunión espiritual, pero no insultes. Porque si tú insultas, has perdido la caridad y te has puesto lejos de Dios. Veamos a través de las circunstancias, aunque sean duras, también la mano del Señor. Y no echemos al Señor de nuestro lado porque no dice o no hace lo que nosotros queremos que diga o que haga. Así sea.